para todos. Muchas gracias por sumarse a este break. Este break ya cada vez más cerca de las elecciones del 26 de octubre, esperando una semana que fue bastante más tranquila. Ayer se puso un poco más tenso con el tema del tipo de cambio, una caída en el precio de los bonos, pero en general fue una mejor semana desde el lado de los activos financieros, tanto bonos en dólares. em, Como en el mismo precio del dólar y también en el precio de las acciones. Sí, era una semana bastante importante porque se suponía que con el nivel de intervención que venía mostrando el Ministerio de Economía ya iba a tener que empezar a intervenir esta semana el Banco Central. Pero resulta que el viernes pasado, post-break, jueves pasado, post-break que hicimos, apareció otra vez el secretario del Tesoro norteamericano a dar más señales de apoyo a la Argentina y tuvimos un reversal bastante interesante desde el jueves pasado. Tuvimos una volatilidad muy intensa el día miércoles cuando Trump quiso aclarar, decir algo y el mercado lo malinterpretó al comienzo. em, y posteriormente, bueno, volvió otra vvez a aparecer Scott Bessent y a estabilizarse. Y ahora acaba de tuitear hace 20 minutos aproximadamente que siguen monitoreando todos los mercados y con la flexibilidad para actuar con fuerza para estabilizar Argentina. Con lo cual ya no esperamos las intervenciones del Tesoro, sino que estamos esperando los tweets de Scott Bessent. Así que bueno, va a ser una semana bastante intensa, ha sido un mes bastante largo, o por lo menos 17 días bastante largos, pero bueno, hasta ahora hemos llegado de mejor manera que lo que esperábamos, por lo menos desde el jueves pasado. Creemos que el apoyo del Tesoro norteamericano es bastante fuerte. Bien, si vamos a lo que es la presentación, acá podemos. Hoy lo que vamos a ver son las definiciones a seguir de lo que había venido posteando Scott Bessent y la reunión de Milei con Trump. La pregunta también es si vamos a un escenario de brecha cero post-26. Ya prácticamente hay que pensar en el post-26. Lo que queda por estos días ya está bastante jugado. Esta fue una semana donde subieron las tasas. Hicieron un pico bastante alto, sobre todo en caución. Y si vamos al panorama internacional, que no podemos dejar de analizarlo, porque, bueno, desde que Trump busca un dólar barato, y esto lo venimos repitiendo hace varios meses, bueno, el oro no para de marcar récords, ¿sí? Al alza. Sin embargo, el que no sigue el mismo camino es el crudo. El oro ha tenido un gran año versus al S&P. Y vamos a ver dos particularidades del mercado de acciones de renta variable internacional que también en términos generales ha venido dando bastantes alegrías. Las definiciones a seguir. Bueno, Scott Bessent, esto lo tuvimos que modificar el día miércoles también. El jueves pasado tuiteó un fuerte apoyo a la República Argentina. Nosotros vemos que esto es bastante interesante. Anunció que había comprado pesos. El miércoles también anunció, martes, miércoles también anunció que habían comprado más pesos. Esto es bastante inédito, ¿sí? Porque, bueno, si hay algo que el Tesoro norteamericano no compra es moneda, son monedas. Compró solamente yenes y euros en la salida del euro. También vendió en algún momento algunos yenes cuando fue el terremoto en Japón. eh, pero este apoyo ha sido bastante atípico, sí, uno de los más grandes, por lo menos desde la salida de la Segunda Guerra Mundial. Las cosas interesantes que marcó Bessent y que son para seguir es este punto, ¿sí? La intervención directa por parte de pesos, ¿sí? De compra de pesos,
¿sí? Esto es bastante importante porque a partir de ahora el Tesoro norteamericano va a contar en sus activos con pesos argentinos. Y esto para nosotros es un respaldo bastante grande, sobre todo si uno lo ve pensando en el 2027. El que venga no solamente va a tener que rendirle cuentas o acordar, ¿sí? Con el Fondo Monetario Internacional y demás organismos multilaterales de crédito, sino que también va a tener que hablar con el principal tesorero del mundo, ¿sí? Esto es bastante importante porque va a definir un poco las políticas cambiarias a futura. El swap habló primero de otra línea de 20.000 millones. Bueno, parece que la segunda de 20.000 millones son bancos privados. Sí, se habla algo de lo que fue el plan Brady, o sea, decir que la Argentina pueda salir a emitir bonos del Tesoro avalados por el Tesoro norteamericano, ¿sí? Entonces... eh, se está hablando de eso, no sabemos si se va a dar o no, pero entonces eso le permitiría a la Argentina ir a los mercados voluntarios de deuda, le permitiría sacar este discurso que hay en el medio de que el Banco Central tiene que acumular dólares, porque cuando uno mira los países más estables, sus bancos centrales tienen muchos dólares. Entonces le quitaría presión, ¿sí? Al precio del dólar. Para Scott Bessent el sistema de banda está perfecto, ¿sí? Y el peso está subvaluado, ¿sí? Comentario al margen, en el año 1992 hubo una corrida muy grande al Banco de Inglaterra, uno de los bancos más prestigiosos a nivel mundial, uno de los más importantes de Europa, que fue encabezada por un fondo de George Soros. Bueno, Bessent estuvo en esa mesa de dinero. Bessent corrió al Banco de Inglaterra. Sí, fue una maniobra un poco especulativa en donde ellos suponían que la libra esterlina estaba sobrevaluada por sobre el marco alemán. Entonces compraban marcos alemanes y vendían libras esterlinas. El Banco Central eh, de Inglaterra actuó defendiendo la moneda, subiendo las tasas hasta que un día tuvo que devaluar aproximadamente un 16% para algo que para los ingleses en ese momento era el apocalipsis. Bueno, en esa mesa de dinero jugaba Scott Bessent. Entonces aquí tenemos dos grandes jugadores de mesa de dinero, dos grandes traders acá, estas dos fotos. Creemos que entre ellos se entienden muy bien y juegan muy bien en equipo. Deben ser dos grandes jugadores de póker, sin lugar a dudas. Entonces, bueno, creemos que ese apoyo, sí, es bastante fuerte. No sabemos si el régimen de esquema de bandas continúa. Distintos miembros del equipo cambiario lo confirmaron, pero obviamente a una semana y media de la elección no pueden hacer otra cosa. Sí quedó claro que la dolarización por ahora no. Y Caputo sí confirmó lo que había dicho Scott Bessent, que iba a intervenir en el mercado spot, o sea, en el mercado de efectivo, en los futuros y en los bonos. Y hoy Scott Bessent dijo que están siguiendo de cerca y y que pueden actuar con mucha fuerza. Así que eso, ayer que se desató un poco como una especie de corrida contra el peso, en el día de ayer, debe ser un poco para calmar eso. Algo que nosotros sí esperábamos, porque vencía la letra. Entonces, sabíamos que iban a quedar pesos y que muchos iban a empezar a tomar posiciones y que con el vencimiento de la letra iba a ser picante para el dólar. Es más, creo que lo comentamos en algún break y en algunas carteras, hay varios que están sumados al break que tienen carteras, saben que movimos los 17 de octubre con anticipación en muchos casos, ¿sí? En buena parte de la cartera, por cuestiones estratégicas, lo movimos antes de tiempo. ¿Sí? La pregunta que nos está quedando es si vamos a un esquema de brecha cero, ¿sí? Acá lo que podemos ver en el cuadro de la izquierda es la evolución del dólar. eh, Acá tenemos el techo de la banda, ¿sí? El contado con liquidación que se movió por encima, con lo que pasó la semana pasada volvió por debajo, ayer estaba subiendo otra vez y también subió el spot un poco, pero lo que podemos ver es que esto ayudó a mantenerse por dentro de este canal. Hacia finales de año... El esquema de bandas está dando un poco por encima de 1500, ¿sí? 1514 aproximadamente. Si vemos
los pronósticos de las consultoras que reportan al REM, al reporte de expectativas monetarias del Banco Central, que sale mensualmente, lo ven hacia finales de año más acá en 1600, ¿sí? Quizás es una suba desde los niveles actuales hasta 1600, aproximadamente del 15%. No vemos algo que sea muy eh, complicado de manejar, más con el pass-through que tenemos. Esta semana se conoció el dato de inflación y estuvo en 2,1. Esto marca como una inflación anualizada del 27%, ¿sí? Entonces creemos que al haber una macro más ordenada, sobre todo desde el frente monetario, creemos que es más difícil el pass-through, así automático. Algo va a pasar, pero sí estamos eh, pensando que va a ser algo más ordenado, ¿sí? No tan desordenado, en donde la base monetaria en el 2023 que se movía se duplicaba cada 3 meses aproximadamente. Hoy esa base monetaria no se duplica, no existe esa emisión de pesos, entonces, bueno, eso sin lugar a dudas, ayuda a que el pass-through sea más lento. Pero esta es la pregunta, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el dólar post 26? ¿Qué va a pasar con esta brecha? En este contexto nosotros estamos recomendando mucho para aquellos que pueden, que no necesitan dólares físicos. Ayer la brecha con el MEP era el 5%. Bueno, ir a instrumentos dólar link que están todavía con un potencial más defensivo, ¿sí? Un dólar más barato. Un bono al 16 de enero estaba aproximadamente a 1350, ¿sí? Entonces, contra un MEP de 1450 nos daba un buen colchón para comprar dólares más baratos, para buscar coberturas más baratos, ¿sí? Lo que sí vemos, y ahí es donde tenemos cuidado con los escenarios muy alcistas del dólar, ¿sí? Es que este dólar barato del cual venimos hablando y por lo cual hablamos bastante del oro y de las acciones y de los mercados internacionales, en los últimos 3 meses, por esta suba del dólar, ¿sí? La Argentina ganó competitividad comercial, ¿sí? Aproximadamente el tipo de cambio real multilateral se movió un 25% y esto viene explicado por los efectos de la variación de las monedas. Brasil tuvo una gran apreciación del real. También tuvimos una subida en el dólar index las últimas 2 semanas aproximadamente, ¿sí? También se revalorizó el yuan chino, también se revalorizó el euro y el resto de monedas también se revalorizaron. Eso hizo que nuestro tipo de cambio mejorara en términos de competitividad un 25%. Quiere decir que a veces no solamente debemos mirar cuánto devaluó Argentina, sino cuánto se revalorizaron las monedas extranjeras. Y ahí tener un punto de atención para no esperar, salvo que pasara alguna tragedia griega, un gran salto en el tipo de cambio, ¿sí? Pensemos que en el 2023 hablábamos si la devaluación iba a ser del 100%, del 150, del 200, si iba a ser en un tramo, en dos tramos. Bueno. Acá podemos hablar que prácticamente fueron en dos tramos, una en la salida cuando pasó a 800 y después este salto que hemos tenido en los últimos 3 meses, ¿sí? Entonces, un poco para poner en contexto y no creer que el dólar está prácticamente fuera de control, ¿sí? Acá estaba en el mes de abril, cuando se firmó con el Fondo Monetario, mira, 1400, todavía estamos por ahí, ¿sí? Cerquita, ¿sí? No tan lejos, ¿sí? Es un pico más alto, pero no tan lejos. Entonces, es como para sacar un poco de ruido y analizar más en el fondo. Lo decíamos más temprano, cuando comenzamos, subieron las tasas. Este es el cuadro de las tasas de caución. Tuvieron un pico eh, de 130, ¿sí? El martes. Eh, este pico de 130 lo habíamos visto que había comenzado a subir en la semana, el lunes, ¿sí? Fuertemente, veníamos con tasas muy estabilizadas, por debajo de 30, ¿sí? Entonces eran unas tasas de caución bastante razonables, más cerca de la inflación anualizada,
¿sí? Si uno se pone a pensar, una inflación anualizada del 27, una caución en 30, inclusive por debajo también era más razonable para esta tasa overnight. Pero el lunes comenzó a picarse, el viernes, perdón, el martes superó en el intradía los 140 y cerró cerca de 130. eh, y acá estuvo el resultado de la licitación donde el Tesoro no convalidó tasas tan altas. Empezó a dar señales de que la tasa tiene que empezar a bajar. No pueden dar todas las señales ahora, pero eso también ayudó a que en el día miércoles la tasa también tuviera un pico alto, pero cerrara bastante más abajo, ¿sí? Los cierres también a veces son un poco mentirosos de la tasa promedio. Pero acá podríamos hablar de una tasa promedio de 70, ya mucho más abajo de la línea del 100. Y ayer sí cerró en nivel de 20, por eso digo, es muy mentiroso porque la tasa bajó fuertemente a finales de la rueda, eh, pero hizo un pico corto en 90, pero ya podríamos hablar de tasas más en la línea 50-60. ¿Qué esperamos con la suelta de dinero de la letra que vence hoy? Que decíamos esperábamos una dolarización para finales de esta semana por esto mismo, también podemos esperar una baja en la tasa a niveles más razonables, no quizás a niveles de 30, pero sí no verlas en los niveles de 100, de 80, de 70, ¿sí? Entonces ahí, eh, con esta liquidez que vuelve a inyectarse, quizás sirva también para desapalancar un poco de posiciones que están muy apalancadas. Pensemos que con una tasa de 30 y con una expectativa de evaluación daba para comprar algunos CDRs que vienen volando, como por ejemplo el ETF de oro, ¿sí? Eh, que están en momentum internacional, bueno, era una tasa bastante baja que permitía hacer esa jugada. Obviamente eso no termina de mover el mercado, pero sí, sin lugar a dudas, daba para especular un poco más o inclusive, nosotros lo veíamos mucho el día martes y miércoles con tasas de caución de 130 y tasas de cheque de pago diferido para financiarse en el orden de 45 a 60, daba para hacer un carry de tasa o daba para buscar financiamiento y contar con el dinero por anticipado y ir buscándole la cobertura en caución. Entonces fue una semana bastante, bastante rara en ese aspecto, más tranquila como podemos ver acá con el precio del dólar, pero sí mucho más movida con el precio de la tasa. Y si ahora pasamos al plano internacional, que nosotros lo venimos atando mucho al plano local, porque ahí es donde creemos que una vez que pase el ruido electoral, siempre que no sea una pésima elección para el gobierno, las cosas deberían empezar a- a modificarse. Podemos ver otra buena semana para el oro que viene eh, con precios históricos, ¿sí? Por suerte también fue una buena semana para los granos, ¿sí? Para los metales industriales no fue una mala semana, sí, el que viene bastante mal es todo lo que es oil and gas, ¿sí? Lamentablemente para nuestro sector de vaca muerta, pero muchas cuestiones geopolíticas en el medio, la OPEP amenazando con aumentar la producción, hay que ver qué se espera para el conflicto entre Rusia y Ucrania, que van a haber reuniones esta semana y la semana que viene, pero bueno, sin lugar a dudas, el Texas por debajo de 60 y el Brent en niveles de 61, 62, cuando venimos de precio de arriba de 80 a comienzos de año, bueno, marcan un mal año para el sector de petróleo. No así para el sector de energía, de otro tipo de energías, ¿sí? Pero bueno, nosotros vemos todavía debilidad en el petróleo. Pensamos que quizás esto comience a revertirse más sostenidamente el año que viene, hacia mediados del año que viene. eh, pero bueno, por ahora el tema de los metales y la minería sigue siendo uno de los componentes que mejor están rindiendo en el año. La plata recuperando terreno frente al oro, lo que por acá sí nos importa para nuestras economías, inclusive un poco para la economía local, para la gente de San Rafael, perdón, y Alvear, es lo que es la Hacienda Viva, también para la zona este. Precios de la carne a nivel internacional mejorando, ¿sí? Performando mucho mejor que los granos. Así que, bueno, esa es la parte buena. Y obviamente podemos ver
todo lo que es energía, sí, bastante, energía de oil and gas, bastante golpeado, ¿sí? Así que bueno, es un año para, nosotros vemos un año para seguir apostando al sector de metales preciosos, también quizás algo hacia industriales y obviamente y mineras de eso. Lo que es energía, por el lado más de las energías renovables y el uranio, ¿sí? Estuvimos comentando la semana pasada con Fram, que hoy no ha podido estar, el tema hace varios Brexit ya también que lo venimos hablando del tema del uranio, de algunas empresas energéticas que utilizan al uranio. Entonces creemos que sigue por ahí un poco en detrimento eh, del petróleo, ¿sí? La parte buena de esa baja del petróleo que son menores costos de actividad y eso puede ayudar también a reactivar un poco la actividad, menores presiones inflacionarias y era algo que Trump buscaba con su política de drill baby drill, ¿sí? Para bajar el costo eh, de la energía y el costo de la inflación. También este gráfico nos pareció bastante importante, ¿sí? De la gestora de fondos Schroders. Em, Acá lo que podemos ver es que el oro, ¿sí? Muestra muy buenos rendimientos o mejores rendimientos cuando hay conflictos eh, geopolíticos, ¿sí? Los hay, ¿sí? Quizás esto que destraba un poco entre Israel y Hamas es una tregua también, es una tensa calma, la liberación de los rehenes por el intercambio de prisioneros que tenía Israel que pertenecían a las filas del grupo terrorista Hamas. Em, bueno, esa liberación, ese intercambio, no es un intercambio de rehenes, sino que es la entrega de rehenes por miembros de la organización. Si bien parecen haber distendido un poco la situación, hay que ver si se cumplen los puntos del acuerdo del Tratado de Paz. Ahora sigue Rusia-Ucrania, hay un conflicto ahí en puerta entre Pakistán y Afganistán, pero cuando hay conflictos geopolíticos, el oro tiende a performar mejor, ¿sí? Y eso también a veces un poco viene dado porque cuando han habido conflictos, por ejemplo, Rusia cuando se desató la guerra, le frisaron muchos fondos a Rusia, entonces Rusia empezó a utilizar al oro como moneda de refugio para que no se lo puedan frisar o confiscar, ¿sí? Algunos de esos fondos en dólares que tenía van a ser destinados a la reconstrucción de Ucrania. Lo mismo pasó con Venezuela, lo mismo pasó con Afganistán, lo mismo pasó con Libia. Entonces, cuando a veces van a haber represalias financieras, ¿sí? Fondos en el exterior que hay, cuentas en el exterior en dólares, estos países comienzan a utilizar también al oro como moneda de refugio. Cabe aclarar que también no solamente estos países, sino otros más, bancos centrales han estado comprando oro, ¿sí? En los últimos años. eh, Sino que también hubo un proceso de compra de oro el año pasado, ¿sí? Por parte de retailers norteamericanos, gente común que iba a las cadenas Costco, que vendía oro físico y compraban barras, ¿sí? Esto se dio también el año pasado y recién este año los últimos en entrar han sido los institucionales, los ETF, o sea, las empresas a través de los ETF de oro, en donde empezaron a tener un fuerte ingreso y flujo de capitales hacia el oro, un año más tarde que los retailers norteamericanos y 2 años más tarde que los banqueros centrales, ¿sí? Este gráfico lo que nos muestra es el gran año que ha tenido el oro por sobre el S&P, ¿sí? Esto es oro dividido S&P, llegó a un máximo, cayó, ¿sí? Con el tema de aranceles y volvió a recuperar fuertemente. Acá lo que podemos ver es que las acciones recuperaron más rápido que el oro y acá el oro más rápido que las acciones, ¿sí? Entonces, bueno, estos últimos meses, desde septiembre para acá, el oro muy por encima del S&P. Esto es algo que un poco se esperaba. También hay que ver cómo termina de reaccionar la economía en función a las proyecciones que está haciendo la Fed y la tasa de interés. Lo que se está viendo es
el mercado está priciando una baja de interés más rápida que la Fed. Después hay que ver si eso se da o no y que dé lugar a una posible toma de ganancia. Pero bueno, hoy por hoy el oro sigue siendo uno de los activos financieros que tiene momentum y bueno, lo vemos como bastante interesante. Y la otra relacionada también es cómo vienen las mineras de oro. Acá este es el ETF GDX que sigue a las principales mineras de oro. Y lo que podemos ver en una serie de tiempo más larga es cómo el oro viene siendo mejor refugio que las mineras, ¿sí? Hasta el punto, ¿sí? Acá, esto fue en el 2020 con la baja de tasas, son muy susceptibles, sensibles a los movimientos en la tasa de interés. Y acá es donde nosotros vemos que tienen un buen potencial porque, por un lado, con el precio alto del commodity, em, van a tener mejores márgenes y también con un costo de capital más bajo, porque la tasa de interés bajando, la tasa a 10 años ayer estaba cayendo por debajo de 4, lo cual también es importante para este tipo de emprendimientos que necesitan un financiamiento a largo plazo. Mientras más barato es el costo de oportunidad, esa tasa de 10 años del Tesoro norteamericano, bueno, mejores márgenes van a tener, menores el costo de financiamiento, mejores márgenes van a tener estas empresas y ahí es donde seguimos viendo un muy buen potencial de las mineras del oro, también comparado en relación al oro. Así que bueno, ese es eh, una idea de inversión que también la podríamos replicar en la plata y probablemente también en un metal no precioso como es el cobre, sino que es decididamente industrial, ¿sí? También podríamos replicarlo. Lo que pasa es que el cobre por ahí tiene, eh, la industrialización, el oro es muy poco industrial, la plata es bastante industrial y después viene el cobre, como que es netamente industrial y ya no tan precioso. Em, Aunque la plata es el commodity físico más utilizado a nivel mundial, después viene el crudo. Entonces, bueno, acá podríamos replicarlo también para la plata. Creemos que eh, van a seguir con momentos de inversión. Algunas gestoras de inversiones lo ven al oro en 5.000, debe estar en 4.300, 4.400, o sea, todavía tiene margen para seguir subiendo en dólares. Así que bueno, vemos eso como contexto. Otro sector que venimos tocando bastante el de la energía, el uranio, el de los commodities, metales preciosos y también el tema de las acciones del Nasdaq, habíamos hablado de Meta. Bueno, muchas veces decimos, "Ah, vamos a tener que esperar los balances para ver si se confirman los precios", y acá parece decirnos la realidad que no es el balance, ¿sí? Dentro de las categorías, esto también es de la gestora de fondos Schroders, que sacó un muy buen reporte, lo que pasa es que no lo habíamos podido tratar. Nos pareció bueno ir metiéndolo quizás de a poco del trimestre terminado en septiembre. eh, Nosotros decimos los galpones en el Nasdaq porque acá las empresas que no forman parte del panel líder se le llaman galpones, como empresas muy chiquitas que producen muy poco, pero el Nasdaq también tiene sus galpones, sus small cap, eh, y han sido las que más han rendido en lo que va del año, ¿sí? En el year to date, ¿sí? Y fíjense la particularidad, y por eso algunos hablan de burbuja, ¿sí? Entonces acá hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir y de mirar rendimiento, porque uno se enamora con los rendimientos de las empresas del Nasdaq que prácticamente no tienen ingresos, ¿sí? Son las que mejor anduvieron. Después tuvieron las siete magníficas. ¿Sí? En donde parecería ser que siempre es una apuesta ahora seguro, ¿sí? Estas empresas que eran de crecimiento ahora parecen ser un poco de valor, ¿sí? Y después vienen las empresas del Nasdaq que no tuvieron resultados positivos, que tuvieron pérdidas. Quizás son estos dos sectores, las que no tienen ingresos y las que no tuvieron resultados positivos, son dos sectores que el mercado está mirando como que pueden explotar por algún motivo puntual. Algunas pueden estar, sirven de base para la nube de inteligencia artificial, prestan servicio de servidores, prestan servicio de procesamiento de datos, tienen software especiales. Pero estas dos, que
son inversiones de alto riesgo. Lamentablemente no podemos acceder mucho a esto. Hay un ETF que sigue al sector tecnológico, más allá de los fondos ARC, em, pero prácticamente no lo podemos seguir desde acá, quizás un poco con ese ETF, pero es difícil ir directamente a eso. A esos activos puntuales. Sí, a través de las siete magníficas, también quizás está la idea que estas empresas van a terminar comprando de alguna manera a estas otras, ¿sí? Entonces creemos que hay un movimiento especulativo muy fuerte detrás, así que a tener cuidado, ¿sí? Fíjense que eh, otras empresas, esta ya más del Russell 2000, que no tienen ganancias, también anduvieron bastante bien. Esto a veces por alguna cuestión que puede estar relacionado con perspectivas. Las que tienen ganancia del Nasdaq, pero no son de las siete magníficas, bastante más atrás. Y así vamos. Quizás empresas que tienen ingresos, ¿sí? Que tienen resultados positivos, que tienen buenos balances, vienen rindiendo mucho más abajo este año, ¿sí? Entonces, esto nos marca también un momento de risk on a nivel global, ¿sí? El mercado está buscando riesgo porque ve que un dólar más barato, ¿sí? Eh, Siempre son momentos de ganancias altas, de riesgo alto, una tasa más barata, sobre todo la de 10 años por debajo de 4%, y eso es que esto está tomado al cierre del trimestre, no ahora en octubre. También, sí, entonces el mercado puede empezar a ver un momento de compresión de tasa y eso es bueno para el resto de los activos financieros. Siempre decíamos, si tenemos un superdólar, si tenemos la tasa alta, se complica. Bueno, esto es eh, el escenario contrario, lo que venimos diciendo. Pero para tener cuidado, por ahí ustedes también pueden ver y leer que hay empresas que vienen rindiendo 200-300% anual, bueno, que vienen imparables. Son estas, difícil ingresar desde acá, por no decir casi imposible, y también son inversiones de muy, muy alto riesgo, así que también a tener cuidado, porque hay un nuevo ecosistema que se ha formado alrededor de la inteligencia artificial que va a dar grandes ganadores, pero también grandes perdedores. Por ahí quizás si uno quiere sumarse a eso, pero de una manera más estable y tranquila, puede ir por acá, por las siete magníficas, o buscar alguna otra empresa del estilo de Oracle, AMD, eh, IBM, que pueden traquear un poco eso más lento, pero de manera más segura. Eh, y una reflexión para el final, en estos momentos, que nos pareció muy bueno de este reporte, ¿sí? Cuando también buscábamos un poco la justificación a estos galpones del Nasdaq. Em, Siempre hay una frase en el ambiente bolsero, de inversiones, financiero, que es que el tiempo en el mercado es más importante que el timing en el mercado. ¿Sí? Es más importante la permanencia en el mercado que el momento para entrar en el mercado. Schroeder lo definía como que eh, siempre las valuaciones de las acciones lucen caras con la historia, ¿sí? Porque el mercado tiende a ir para arriba, sobre todo en estos últimos 20 años. Entonces, haberse mantenido invertido, ¿sí? Eh, en un ATH, ¿sí? En los precios históricos máximos, ha sido más rentable que haber vendido, ¿sí? Y ellos lo muestran, ¿sí? Con aquellos que se mantuvieron invertidos a 10 años, a 20 años, a 30 años, 50 años, y desde el pre-crash del 29. O sea, imagínense eso. Eh, Siempre fue mejor que haber vendido en máximos, ¿sí? Y mientras más larga es la serie, más se confirma esa tendencia. Siempre, a lo mejor, y ahí conviene estar muy atento a los sectores, ¿sí? O a tener una canasta diversificada, porque hay empresas que acá quedaron en el camino, acá ellos obviamente están tomando un índice que es el S&P. Entonces, bueno.
no están comparando a una empresa que quebró, están comparando un índice. Entonces ahí es por eso también a veces bueno un poco la diversificación o la rotación hacia algún sector que puede ser un poco más, eh, eh, más de momentum, ¿sí? Pero siempre la permanencia, el haber tenido paciencia, eso pagó. Lo decimos porque eh, lo venimos repitiendo y no se nos da, pero vemos que el S&P en algún momento va a entrar en un ajuste grande, ¿sí? Vemos que quizás, no sé si es del todo aplicable a las acciones argentinas, pero también es posible que pase, ¿sí? Nosotros vemos que las acciones argentinas están en un buen precio, de hecho rebotaron bastante, lo veníamos hablando con respecto al Banco Galicia, que tiene un precio objetivo de 60 y recuperó un poco, pero está a nivel de 34, todavía con mucho potencial. A veces es mejor mantener las carteras un poco más tranquilas, se pueden ir buscando algunos nichos que pueden ir siendo como buscamos ahora el sector de commodities, pero siempre, bueno, es fijarse un objetivo, seguir un mercado. Hay gente del sector tecnológico que les gusta seguir las tecnológicas y del sector petrolero que les gustan seguir a las petroleras, pero bueno. Con una cartera diversificada, el ser paciente debería darnos en el mediano plazo mejores rendimientos que creer que una acción ya llegó a su pico y salir a venderla, porque a veces uno después mira por el espejo retrovisor y se arrepiente, ¿sí? Así que bueno, esto queríamos dejarlo como para el final. Hacía tiempo que queríamos un poco ponerlo. Así que la paciencia paga y bueno, eh, llegar con un dejo optimista a la última semana previa a las elecciones no nos parecía nada mal, lo que no quita que vayamos a tener mucha volatilidad y mucha incertidumbre en las próximas 5 ruedas. Eh, Espero que no los haya aburrido. Es un desafío hacerlo solo, sin Fran, porque estamos bastante acostumbrados a eso. Así que bueno, no sé si hay alguna consulta. Ahora voy a aprovechar. No, por ahora no. Así que bueno, espero eh, que la información les haya servido. Bueno, que sea una buena semana la semana que viene y que podamos empezar a disipar toda esta incertidumbre que tenemos en el mercado y en la economía argentina. Así que bueno, muchas gracias por haberse sumado y los esperamos en el próximo viernes, en el próximo break, ya así previo a las elecciones. Muchas gracias y muy buen fin de semana.